Muy buenas noches a todos mis hermanos y amigos. Aquí su hermano en Cristo, Miguel Ríos. Y en esta segunda semana de Paliques Bíblicos. Un tiempo donde nos reunimos para estudiar temas de interés, pero con una perspectiva bíblica, informal, relax, pero educativo, de una manera educativa. Y hemos estado tocando algunos temas que ya algunos de ustedes han podido ver. Recuerde que necesitamos que usted se suscriba a nuestra página. Necesitamos que usted le dé like a los videos que posteamos. Necesitamos que usted ponga comentarios en estos videos, comentarios que no necesariamente tengan que ver, estén de acuerdo con lo que nosotros planteamos, pero es que eso es lo que buscamos en los paliques, es la conversación, es el intercambio de ideas, para que pueda haber crecimiento espiritual. Tuvimos un palique introductorio donde hablamos, ¿verdad?, de qué se trataba estos temas, y luego hablamos, compartimos un palique sobre el matrimonio, factores que nos ayudan a mantener un matrimonio feliz, y luego tuvimos un palique un poquito controversial acerca de la inmigración desde el punto de vista bíblico y nuestra responsabilidad como iglesia. Hoy vuelvo a la familia porque es la raíz de todo, y quiero hablarles en este palique sobre la disciplina. Wow, este es un tema bien importante. Y este tema lo vamos a dividir en dos, ¿verdad? Para que no sea muy largo, porque si no, entonces tendríamos un palique bien largo. Y no queremos abrumarlo. Queremos que ustedes se puedan sentar y queremos hacer los paliques más cortos que los anteriores, para que usted pueda sentarse y disfrutarlo completamente. Entonces, este palique, este conversatorio, este compartir entre usted y yo, entre ustedes y yo, y el Señor, obviamente, sobre todo, es sobre la disciplina. ¿Y qué queremos hablar sobre la disciplina? Y obviamente la disciplina la queremos enfatizar desde el punto de vista familiar con los niños. Así que si usted es padre, o usted es hijo, o usted va a tener hijo, o usted es líder en la iglesia, usted necesita escuchar este palique. Vamos a hablar sobre la disciplina espiritual, la disciplina en la educación a nuestros hijos, nuestros nietos. Pero esta disciplina, estos aspectos que les voy a hablar sobre la disciplina, se aplican no solamente a niños, se aplica a cualquier discípulo, a cualquier persona que esté en el proceso de aprendizaje. Y creo que ahí estamos todos nosotros, los creyentes, ¿verdad? Y déjeme definir primero lo que es la disciplina. Disciplina es el método, la guía o el saber de una persona, ¿verdad?, sobre cuestiones morales, ¿verdad? Porque a veces hablamos de que disciplinamos en el sentido de enseñar lo que es bueno y lo que es malo. También la disciplina, y aquí un poco más técnico, es la coordinación de actividades en las cuales se instruye, ¿verdad?, se enseña para desarrollar habilidades de una manera más rápida. ¿Por qué? Y eso ahí lo vemos en la educación. Los maestros enseñan una disciplina de estudio, de aprendizaje, para que los niños puedan obviamente adquirir conocimiento más rápido, de una manera más fácil, y en el cual ese conocimiento pueda ser aplicado a sus vidas y a las áreas de estudio, ¿verdad? Dice que ese conocimiento que se aprende a través de la disciplina tiene como meta el determinar un código de conducta, una manera de conducirse. O sea, la disciplina tiene como meta lograr que una persona o unas personas se comporten de una manera dada, ¿verdad? Por eso hablamos de fulanito no tiene disciplina, y cuando hablamos de eso es que la persona, perdónenme la expresión, a veces decimos está al garete, ¿verdad? Pero la persona disciplinada, la persona que tiene una estructura,
que ya ha aprendido una estructura para poder adquirir conocimiento y para poder aplicar ese conocimiento a su vida, va a ser exitoso en todo lo que haga, en todo lo que haga. Por eso hay personas que no adquieren disciplina en sus años tempranos y el problema es que después se convierten a Cristo, pero son indisciplinados. No tienen la disciplina para orar, no tienen la disciplina para leer la Biblia, porque nunca tuvieron la disciplina para leer un libro en la escuela. Y es el mismo concepto. Usted necesita la misma habilidad para leer el Quijote que para leer la Biblia. No estoy comparando y diciendo que la Biblia es lo mismo que el Quijote, pero estoy hablando que si usted tiene una disciplina para leer un libro como el Quijote tan largo, va a tener la disciplina para leer la escritura, que es la palabra de Dios y transforma los corazones. ¿Me entiende? Entonces, la realidad es que a casi nadie le gusta la disciplina porque lamentablemente y erróneamente nosotros cuando escuchamos la palabra disciplina, rápido viene a nuestra mente castigo. Y creemos que eso es lo que enseña la Biblia, pero la disciplina no es castigo. En la disciplina, y vamos a ver las palabras en el Nuevo y Antiguo Testamento para que usted vea qué es lo que quería decir Dios en su palabra cuando hablaba de disciplinar a su pueblo, de disciplinar a sus hijos, y en el Nuevo Testamento de disciplinar al creyente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento las palabras disciplina, escuche esto, y discípulos estaban relacionadas con los creyentes, ¿verdad? Se habla, el apóstol Pablo habla de discipular, de enseñar, ¿verdad? De transmitir unas ideas, pero no solamente unas ideas a lo loco, unas ideas dentro de una estructura. Fíjese, en contraste o al contrario, las palabras castigo y castigar estaban siempre relacionadas con los enemigos de Dios. O sea, cuando Dios hablaba de enseñar a su pueblo, hablaba de darle, disciplinaba. Él disciplinaba a sus hijos. Él disciplinaba a los creyentes. Él disciplinaba a Israel. Pero cuando hablaba de castigar, ¿verdad? Casi siempre se refería a castigar a los enemigos del pueblo de Dios o a los enemigos de Dios. Por lo tanto, con relación a la iglesia y a nosotros como cristianos, nosotros hablamos del concepto de disciplina como esa estructura que Dios nos enseña para poder aprender, crecer y madurar. El castigo, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, siempre tendía a relacionarse con la justicia para aquellos que se negaban a arrepentirse. Por lo tanto, los creyentes, que no pecamos también, somos humanos, pero Dios usa con nosotros disciplina, no castigo, porque nosotros fuimos librados del castigo, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos libró del castigo de la maldad de nuestro pecado. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros fuimos perdonados por la sangre que Cristo derramó. Por lo tanto, como dice el libro de Romanos, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que ahora no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que a los creyentes no hay castigo, hay disciplina. Para que mejoremos, para que nos desarrollemos, para que crezcamos. En griego se utiliza la palabra paideu, ¿verdad? Es un verbo que significaba y se utilizaba cuando se hablaba de instruir a los niños. Y se traduce, fue enseñado. ¿Verdad? El discipulado es cuando alguien es enseñado. A veces hablamos del discipulado de la iglesia. Creemos que es beber café y chocolate y eso, bueno, puede ser parte del proceso. Pero no es ser enseñado. Si tú no eres enseñado, no hay ningún discipulado. ¿Verdad? En Hechos 7:22 se habla ahí sobre la disciplina. Lo puedes buscar en tu Biblia. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Que está hablando ahí, nuevamente la Biblia, hacia sus hijos, que el Señor disciplina, corrige a sus hijos. Corrige para que no haya que juicio. Aleluya, porque fuimos librados del juicio. Como hijo ahora, Él nos prepara, nos desarrolla. También se usa la palabra paidea, que es el mismo verbo, ¿verdad?
denota la formación de un niño, incluyendo allí instrucción y corrección. ¿Qué significa esto? Que cuando en el Nuevo Testamento se hablaba de discipular, se hablaba de la formación de un niño, de uno que un niño sabe poco y va aprendiendo poco a poco. Cuando Dios habla sobre la disciplina de su iglesia, habla de la formación, de coger a un creyente nuevo, que es como un bebé, es como un niño, que lo que bebe es la leche espiritual, dice el apóstol Pablo, y lo va formando, ¿verdad? La disciplina tiene la intención de formar, de darle forma a un creyente en el aspecto paternal, a darle forma a un niño. Dios te ha encomendado, si tú eres padre, la responsabilidad de formar un niño. ¿Sabe que la Biblia nos dice que nosotros no debemos tomar la forma del mundo? ¿Verdad que sí? En el libro de Romanos nos dice que no tomemos la forma del mundo, no nos dejemos tomar la forma del mundo, porque habla como el líquido. Usted tira el líquido y si donde usted tira el líquido el envase es cuadrado, pues el líquido se acomoda a eso. Si es redondo, el líquido se acomoda a eso, ¿verdad? No toméis la forma, dice el apóstol Pablo, porque nosotros no debemos ser formados por el mundo, debemos ser formados por la palabra de Dios. Y los padres, como los pastores y los líderes, tenemos la responsabilidad de formar a un niño. A un niño. Es una gran responsabilidad. Los niños no se forman solos. Esta psicología moderna, que el niño, claro que el niño hay que darle libertad y al niño hay que ayudarlo a que se vaya independizando. Pero mi hermano, el niño es niño y depende del adulto para que el adulto lo forme. Por eso, un creyente maduro, que es un buen padre, primero sabe que él tiene que pasar por un discipulado y formar su carácter a la imagen de Cristo para poder entonces ayudar a formar a su hijo. Amén. Porque si usted no está formado por el Espíritu Santo, la forma que le va a dar a su hijo no es la mejor. Así que habla, paidea, de formar, de instruir e enseñar. Para el judío, la instrucción, que aparece mucho en Proverbios, la instrucción era una enseñanza profunda, como un aguijón, donde penetraba o sea, no se quedaba en el nivel solamente intelectual, sino que del nivel intelectual se conectaba con el emocional para provocar un cambio en el ser humano. La palabra, ¿verdad?, que describe los salmos y los proverbios es una palabra que convierte el alma, dice. Convierte el alma, transforma el alma, entra en nuestra mente, la procesamos por nuestra mente, pero entonces eso nos lleva a tomar decisiones, a que nuestra voluntad se amolde a esa enseñanza bíblica que hemos aprendido. Y eso es lo que buscamos con el niño. Queremos formarlo según la palabra de Dios para que la voluntad de ese niño se vaya alineando a la voluntad de Dios que está escrita en la palabra del Señor. Implica corrección, paidea también, porque hay que corregir, porque Dios al que ama castiga o corrige, como leímos anteriormente. ¿Y qué quiere decir eso? Que no podemos, si queremos formar de verdad a un discípulo, sea un pastor en una iglesia, sea un líder en una congregación, o sea un padre en una familia, no podemos dejar que el discípulo, el niño, haga lo que quiera. Hay que corregirlo cuando el niño hace algo mal. ¿Y cómo vamos a saber que el niño hace algo mal? No porque lo diga el psiquiatra o el psicólogo fulano de tal. Y no es que yo esté en contra de eso, al contrario. Pero porque ese niño está haciendo algo que está en contra de la palabra. Instruye al niño en su carrera. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que el niño viola preceptos bíblicos, es tiempo de corregirlo. En amor, discipularlo, y vamos a ver ahorita cómo se hace eso. Se disciplina al niño, se le corrige. Eso no se hace, papá. Y entonces vamos poco a poco introduciendo la palabra. Mientras el niño va aprendiendo y va teniendo más conocimiento, le decimos, le añadimos. Eso no se hace eso, porque es que Dios quiere que actuemos de esta manera. Cuando sigue desarrollándote, es que la Biblia, el libro de Dios, nos enseña a que en vez de hacer esto
de esta manera, lo debemos hacer de esta otra. Y eso es una responsabilidad que todo padre debe tener y no puede eludir ni dejársela a los maestros, a los pastores, porque lamentablemente algunos padres llevan sus hijos a la iglesia, a la escuela. Entonces el nene mío es un malcriado porque el pastor no lo corrige, el maestro de escuela dominical no le enseña modales, o en la escuela, mire, no es el maestro de la escuela, no es el maestro de escuela bíblica y no es el pastor el llamado a enseñarle modales a sus hijos. Es usted y soy yo con los míos. Es usted. Usted tiene la responsabilidad. Usted es el pastor de ese niño, ¿verdad? No para abusar ni maltratarlo, pero para corregirlo con la palabra del Señor. Y eso es bien importante. No lo podemos leer porque es fácil. Aquí en la iglesia, como en la iglesia no hay orden. Yo creo que donde no hay orden es en la casa de ese padre. Porque puede ser que en la iglesia no haya orden, que lo dudo mucho. Puede ser que en la escuela no haya orden, que lo dudo mucho. Pero aunque no hubiera orden en esos lugares, si hay orden en el hogar y los padres le enseñan a los niños van a actuar correctamente. Los niños, yo he ido al cine y te pasan por encima y ni con permiso te dicen, jovencito. Pero qué lindo, yo trabajo en una tienda que cuando le doy la bienvenida a la gente que entra, jovencito me dice muy buenos días, muy buenas tardes, con permiso. Qué lindo eso. Eso fue un padre que instruyó. Ese niño no aprendió eso solo. Alguien se lo enseñó. Muy bien. En Efesios 6:4 podemos buscar esto de la disciplina y la corrección. Efesios 6:4. Y entonces, paidetus, que viene de lo mismo, es el instructor. Es el que da la paidea o la enseñanza. El paidetus es el maestro. Él es instructor. Es uno que disciplina y corrige, porque desde la perspectiva bíblica, ese maestro instruye y corrige. No enseña bla, 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 bla. Y como en la universidad, si usted apunta bien y si no también, al profesor no le importa si usted estudió o no estudió, si usted cogió nota. Pero el paideo en la Biblia no. Ese corrige, ese jala cuando ve que la persona está flojita. No. Vamos a firmar, vamos a estudiar, vamos a echar para adelante, vamos a orar, vamos a aprender estos versos bíblicos. Y el padre al niño, ¿verdad?, lo va educando dentro de una formación integral, donde le enseñamos la Biblia, donde le enseñamos a comportarse, a ser civil, a ser educado, a ser respetuoso con los demás, a respetar la naturaleza, a respetar a los animalitos, porque el que no respeta a un animal y se regocija, como niños que yo conocía, metía los lagartijos en el microondas para ver cómo explotaban. Miren, que hace eso, tienen un futuro peligroso. No necesariamente va a salir un serial killer, pero no es una buena. No, hay que corregir. No, eso no se hace. No se puede ser cruel con los animales. No podemos tener un animalito en la casa y que entonces dejemos que nuestros niños maltraten ese animalito. Porque si maltratan al animal, lo van a maltratar a usted cuando usted sea anciano, déjeme decirle. ¿Ok? En Hebreos capítulo 12, verso 9, dice la Biblia: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, escuche esto, Hebreos 12:9, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la persona valoraba que un padre, que una persona mayor lo disciplinara, lo corrigiera. Ahora se molesta la gente. Nadie quiere ser corregido. En la iglesia nadie quiere ser corregido. Viene el pastor a tratar de corregir. El pastor no tiene amor. El pastor tiene tanto amor que te está corrigiendo. Pudiera seguir caminando ahí, que haga lo que le da la gana, pero porque te ama, te trata de disciplinar. No seas niño malcriado. Sométete a la disciplina que el Espíritu Santo te quiere dar. Mire, por eso hay tanto problema, porque la gente se convierte hoy, mañana quieren ser pastores, predicadores, apóstoles, misioneros, quieren ser de todo y no han pasado por una disciplina. Ni siquiera saben sujetarse a un pastor y quieren ser pastor de otro. Por favor, mire, en el proceso, usted no sabe. Yo, en mi caso, pasé años haciendo de todo en la iglesia y aprendiendo, siendo discipulado por diferentes pastores y diferentes líderes que me ayudaron a crecer hasta que yo llegué al punto que fui pastor y todavía hoy en día estoy bajo la disciplina de un pastor, el pastor Peter Ortiz de la Iglesia Asamblea de Dios de Villa del Río. Él es mi pastor y él está para disciplinarme y a través de la palabra y de sus consejos yo estoy siendo disciplinado, porque la disciplina nunca termina.
Entonces hay gente que no quiere ser disciplinado, quiere hacer lo que le da la gana y después quiere ser líder. Hombre, no. Nosotros como padres tenemos que aprender la disciplina para enseñar disciplina. La mayoría de los que no les gusta enseñar y disciplinar es porque ellos son unos indisciplinados ellos mismos. El propósito de la disciplina es traer bendiciones, como el crecimiento. Como padres queremos que nuestros niños crezcan. Antes a los niños en la escuela y en la casa también había como una regla en la pared y usted iba midiendo, ¿verdad? Midiendo al niño el crecimiento. Pero ¿qué pasa? Que el niño crece según la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. Y la disciplina, ese proceso de enseñanza, ese proceso de aprendizaje, de someterse a Dios y su voluntad, nos ayuda a crecer en todas las áreas. Como padres queremos que nuestros niños crezcan en amor, crezcan espiritualmente. Queremos ver a nuestros hijos salvos y ministrando en la iglesia y adorando a Dios, ¿verdad que sí? Nuestros nietos. Y queremos también que ellos crezcan en la mente, que estudien. Ay, es que el nene me cejado. No hay nadie cejado, el único cejado es el diablo. Mire, no hay nadie cerrado. Lo que pasa es que no le hemos enseñado disciplina a nuestros hijos. Y hay que enseñarle disciplina para que ellos tengan el amor de sentarse a estudiar. Y para eso usted se tiene que sentar con ellos, porque no le van a hacer de ellos. Para eso usted tiene que apagarle el televisor y los muñequitos, o lo que ellos vean, o la música, para que ellos se sienten a estudiar. Es importante conocer que la disciplina se enfoca en el futuro, porque yo sé que este niño ahora está en primer grado y lo que sabe es que 1 más 1 es 2, pero yo voy a llevarlo poco a poco a que él aprenda álgebra y después álgebra con trigonometría y geometría analítica, ¿verdad? O sea, por darle un ejemplo en la matemática, que el niño conoce muy poco de su cuerpo, pero en un futuro la meta es que él conozca el funcionamiento de todo su organismo. O sea, que haya un desarrollo. La disciplina busca que en el futuro seamos mejor. Que en el futuro seamos más maduros. Que en el futuro seamos personas que hemos crecido, que hemos aprendido. Trabajamos el presente con vía a que en el futuro esa persona haya experimentado unos cambios para su bienestar. Mire qué importante es la disciplina. Por eso es que hay gente que son bebés en Cristo y llevan 40 años en la iglesia y llevarán 40 más y morirán igual porque no se han querido someter a la disciplina de la enseñanza. Creen que lo saben todo y no saben nada. Después desde 1976 que me convertí, saqué cuenta, puedo decir que sé un poquitito más de lo que sabía en aquel momento. Porque es que es tanto que uno puede aprender que esto es como un pozo profundo, las enseñanzas del Señor y la madurez de un ser humano. Disciplinamos a nuestros hijos, cuando hablamos de los hijos, de los hermanos en la fe, pero los niños, para corregirlos, para enseñarlos, para mejorarlos y para dirigirlos. Si usted está para dirigir su niño no puede dirigir su vida. Y este es el problema de la educación moderna. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cómo que tú quieres hacer? El niño no puede decir que quiere hacer. Para eso es usted. Dios le delegó a usted. Eso es como decir que Dios le dice al ser humano, ¿qué tú quieres hacer? Haz lo que tú quieras. ¿Quieres pecar? Peca. ¿Quieres tirarte? No, Dios dio su palabra. Y cuando el hombre lo hace mal, viene la palabra de Dios. ¿Para dónde tú vas? No es por ahí, estás brincando la charca. Mi palabra dice esto, arrepiéntete, regresa al camino. Así es Dios. Dios no nos deja desbocados. Dios no nos deja a nuestra suerte. Mire, por eso nos llama oveja, porque el pastor dirige la oveja. La oveja no dirige el pastor. El niño no dirige a papá y a mamá, por favor. Ay, Jesús. Es que, y es esto importante, yo no estoy hablando de que usted no le dé al niño, que el niño hable, dialogue, claro. Pero al final del camino usted lo dirige, no es el niño el que usted lo dirige, usted lo guía, porque usted no puede permitir que un niño que no tiene la madurez necesaria, porque no ha pasado por el aprendizaje necesario para adquirir esa madurez, tome decisiones, porque esas decisiones que él va a tomar
le van a causar daño. Que poco a poco ese niño se tiene que ir independizando y ese niño tiene que ir aprendiendo a tomar decisiones por sí mismo. Claro que sí. Y que eso se va a dar en cada etapa del desarrollo del niño. Claro que sí. Pero en esa etapa usted dirige eso. No es el niño. No es el niño. Es como que a veces, ¿verdad? Y no me malinterprete. Yo sé que uno le puede decir a un nieto o un hijo un momento, ¿qué quieres comer? Pero no, todos los días usted no le puede decir al niño, ¿qué quieres comer? Pero en serio, y si tiene 3 hijos y los 3 quieren algo diferente, alábalo. Los disciplinamos porque queremos que nuestros hijos tengan éxitos como adultos. Cuando sean adultos y sirvan a Dios, sean exitosos, sean muchachos y muchachas que sirven a Cristo. Así que yo les voy a hablar de 15 pautas y obviamente hoy no voy a cubrir las 15. Ya se me está inclusive acabando el tiempo en esta introducción. Que son principios de disciplina. Y estos principios se aplican a niños, a jóvenes, pero también a discípulos adultos que estén en el proceso de disciplina espiritual. Y verdad, en la iglesia antes se hablaba de disciplina y se hablaba de castigar, que cuando hacía un hermano en la fe hacía algo malo, se le ponía en disciplina. Y disciplina era castigo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña sobre lo que es la disciplina. Ya les dije que es un programa, es un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de corrección. A que las iglesias tienen sus reglas y normas para disciplinar a las personas en el sentido, pero aún esa disciplina tiene que ir en vía que ese creyente aprenda que hizo mal, por qué lo hizo mal, para que no lo vuelva a hacer mal. No es sentarlo en la parte de atrás, que no tome Santa Cena, que no tome parte en la iglesia y que lo dejemos allí como un bojote espiritual a ver que se muera. Eso es crueldad espiritual. Si hay crueldad en la paternidad, eso es crueldad espiritual en la paternidad como creyente. Si usted va, porque un creyente hizo algo mal, lo va a pasar por un proceso donde ese creyente reciba consejería, reciba ayuda espiritual y emocional, amén, y se discuta las cosas que él hizo mal para que no las vuelva a hacer mal. Eso sería. 15 pautas para la disciplina. Número 1, siempre discipline por amor y con amor. No se disciplina por coraje, no se corrige con coraje, no se corrige porque si disciplinamos con coraje, las palabras que vamos a utilizar, los gestos que vamos a utilizar van a ser incorrectos y no va a haber aprendizaje. Usted le puede decir la verdad más grande a alguien, pero si la dice con coraje, la persona no la va a recibir. No la va a recibir. No la va a recibir. Dios es nuestro ejemplo. Debemos disciplinar a nuestros hijos como nuestro Padre Celestial lo hace con nosotros, que lo hace con amor, nos corrige con amor, con vara, pero con amor. El pastor tiene una varita, pero no le rompe la cabeza con esa varita a la ovejita. De hecho, la mayoría de las ocasiones la vara la usa para defender la oveja, no para darle a la oveja. En Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, todo buen padre tiene que disciplinar, mi hermano. Aunque nos duela, porque a veces los niños se ponen así, se ponen como tristones, cuando papi me regañó y papi quiere que yo haga esto. Mire, adore a Dios y alabe a Dios y sea firme. Dice, pero si se os deja sin disciplina, mire cómo dice la Biblia, si no disciplináramos, de lo cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. ¿Qué está diciendo ahí? Que el padre que no disciplina trata al hijo como si fuera no de él, como si fuera un hijo bastardo. Porque el padre, porque ama, disciplina. El pastor, porque ama, disciplina. El líder, porque ama, disciplina. Abuelo, disciplina. Abuela, disciplina. Papá y mamá, aunque les duela, disciplinan porque aman a ese hijo y no es un bastardo. Ese hijo es sangre de su sangre, carne de su carne. Y por lo tanto, tengo que disciplinarlo para que crezca, aprenda, se desarrolle. Alábalo si puede. Niño no hace lo que quiere. Porque si hace lo que quiere hoy, va a hacer lo que quiere mañana. Y eso le va a llevar a la muerte. Aleluya. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de la disciplina de los padres, que era una disciplina temporera, no era eterna, como a ellos les parecía. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre tiene que tener un análisis de cómo va a ser esa disciplina, un plan, una estructura, no al garete, sino que tiene que tener una estructura, y por eso estamos hablando de esto. ¿Ves? Como querían lo que significa, no como le daba la gana, sino que los padres se habían sentado en un análisis de cómo iba a ser esa disciplina hacia sus hijos. Pero esto era para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, hablando de la disciplina espiritual ahora. Dios nos ama, ¿verdad? Y nos disciplina para nuestro bien. Nuestro Padre Celestial y padres terrenales saben que la disciplina trae bendiciones del reino. Si queremos que nuestros hijos sean benditos, si queremos que nuestros nietos sean bendecidos, tenemos que disciplinarlos. Dios es misericordioso, perdonador, amable, bondadoso, pero nos disciplina. Nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos con el mismo amor que nuestro Padre Celestial nos disciplina a nosotros. La Escritura nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es una señal de amor, no de odio, ni de rencor. Por eso debe darse con amor. Si no disciplinamos la insensatez y el mal comportamiento de nuestros hijos, escuche bien, demostramos que no los amamos lo suficiente. Porque Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, pero nos amó tanto también que nos disciplina y nos corrige cuando tiene que hacerlo. El Espíritu Santo nos habla. Eso no me gusta, ¿verdad que sí? Mira lo que dice mi palabra. Si usted ama a sus hijos, padre que me escucha, madre, disciplinemos cuando hagan algo malo. Número 2, concepto de disciplinar, discipline para salvar a sus hijos. No los golpeamos, no le hacemos daño, no los castigamos severamente donde pongamos su salud, pero los corregimos a tiempo. Corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigo. Qué lindo ese proverbio, Proverbios 19:18. En otras palabras, ¿qué dice? O sea, no lo vas a castigar de una tal manera que te odie el niño porque le des y lo corrijas físicamente de una manera que le hagas daño o lo humilles en esa corrección, porque no hay que humillarlo para corregirlo, pero tienes que hacerlo cuando dice, corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento que no hay forma. Si tú dejas que ese niño llegue a los 14, 15, 16 años y nunca lo has disciplinado, tienes una bomba de tiempo. Y si todavía tú tienes un niño de 14 y 15 años y no has tomado esa decisión, pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname. Después siéntate con tu hijo y dile, mira papito, mira mamita, yo te quiero pedir perdón porque yo he sido laxo contigo. Yo no te he disciplinado como debo disciplinarte, pero yo quiero que esto cambie porque yo quiero disciplinarte porque te amo y enseñarte lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero lo mejor es hacerlo desde que son chiquitos, son pequeños. La falta de disciplina puede llevar a la muerte física y a la espiritual. La destrucción encontrará al hijo que se niega a obedecer. Un niño indisciplinado está inclinado hacia el crimen y hacia la violencia. Sí, señor, porque no fue disciplinado. Si le faltó el respeto al vecino, si le faltó el respeto a papá y a mamá, le faltó el respeto al policía, le faltó el respeto al banquero, le faltó el respeto a la viejita, lo robo, la tiro al piso, le quito la cartera y le paso por encima. Porque nunca fui disciplinado. Porque nunca se me enseñó que hay que respetar a las personas mayores. Los otros días yo estaba haciéndome una prueba del corazón y estaba repleto. Y cuando yo llego, ¿verdad? Me llenan los papeles, me siento y entonces veo que llega 2 damas. Aquello estaba lleno y había un montón de caballeros jóvenes. No se levantó uno. Mire, este viejito de 65 años se levantó, le di el asiento a una dama. La dama me agradeció. Nadie. Y un montón de hombres jóvenes allí, por favor. Nuevamente entró otra, esa dama la habían llamado, yo vengo, me siento, porque otra persona la habían llamado, y entró otra dama, mayor de edad, nadie. Yo me levanté nuevamente, me tuve que levantar 3 veces. Y eso es un choque de bambalanes que no le enseñaron el respeto de que un hombre se levanta cuando una mujer está de pie y no la deja estar de pie. Jesús de Nazaret, eso es disciplina, eso es enseñanza, eso es correcto. Eso hay que enseñarlo desde chiquito. ¿Qué mundo estamos viviendo, Jesús?
La falta de disciplina lleva a la muerte espiritual, la destrucción en contra del hijo que se niega a obedecer. Un niño indisciplinado estará inclinado hacia el crimen, la violencia, inclinaciones que llevan a la destrucción humana. El propósito de la ley era llevarnos a la salvación. Era un ayo. Un ayo era uno que cuida a un bebé, a un niño, y lo va enseñando en esa primera etapa de su vida. Aleluya. La ley era un ayo. La ley era para llevarnos a conocer la gracia que llevaba el ser humano al conocimiento de Dios. Asimismo, la disciplina lleva a los hijos lejos de la destrucción y hacia la seguridad. ¿Tú quieres que tus hijos en un futuro estén seguros? Disciplínanos en este momento. Número 3, discipline para dar seguridad a sus hijos. Los padres jóvenes podrán sorprenderse, enterarse de que sus hijos desean que sus padres tengan autoridad sobre ellos. Los niños se sienten confundidos y temerosos cuando no hay un adulto que los dirija. Las reglas y la dirección ayudan al niño a tener orden en su mundo. De otro modo, si el niño no aprende la diferencia entre lo bueno y lo malo, él no sabe cuándo detenerse ni cuándo seguir hacia adelante. Los niños sin disciplina son como una casa sin paredes. Mire, muchos de los niños que se comportan mal es para llamar la atención porque tienen unos padres que los niños sienten que a ellos no les importan. Que ellos pueden hacer lo que les da la gana y los papás no les importa. Ahora, a veces buscan eso mismo, que papá lo llame y lo regañe y lo castigue. Y ahí el niño, aunque llore, por dentro dice, mi papá me ama, mi mamá me ama porque me está disciplinando. Ella se preocupa por mí. Aún así, los niños podrían expresar rebeldía. Podrán querer libertad antes de estar listos para ella. Porque a veces los niños no saben, los jóvenes no saben y quieren una libertad que todavía no están preparados para ella. Pero en el fondo del corazón desean que sus padres, especialmente su papá, sea lo suficiente fuerte como para imponer límites con amor. No, es hasta aquí. Yo te dejo salir hasta las 10 de la noche. A las 10:01 te quiero en mi casa. ¿Tiene una noviecita? Ok, ¿a dónde ustedes van? ¿Van solos? ¿No solos? ¿A dónde? No, ahí no pueden ir solos. ¿Disciplina? ¿Te quieres ver a mi hija? La ves en mi casa. Poco a poco usted va salvando la rienda, ¿verdad? Según esos niños se van ganando, pero no los suelta el garete. Los niños prosperan cuando hay disciplina adecuada, se desarrollan, tienen un compás y un norte de la vida. Se sienten seguros y tranquilos cuando saben que sus padres los protegen con límites que son justos y correctos. No es que le ponga unos límites que sean injustos, unos límites justos, correctos, pero ellos se sienten bien, aunque peleen, aunque se rebelen. Ay, papi nunca me deja. Pero cuando él ve que el otro papá deja que le hace que el amiguito haga lo que le da la gana, ¿verdad? Él te puede creer que él piensa, bueno, yo quiero ser como ese, pero ese niño adentro valora que papá y mamá le pone límites, porque eso significa que papá y mamá están preocupados. Amén, por él y por ella. Los niños se sienten seguros y cuidadosos cuando saben que alguien más grande que ellos está en control de su vida, porque ellos no están equipados todavía para estar en control de la vida. Esta seguridad a temprana edad le da a los niños la confianza para aceptar la libertad a medida que van madurando y los límites se disminuyen. Así que lo vamos a dejar aquí. Hablamos ya de los primeros 3 conceptos de disciplina. Hemos introducido y en la próxima video que vamos a postearlo esta semana, a finales de la semana, vamos entonces a parte 2 de la disciplina de nuestros hijos. Y recuerde que estos conceptos se pueden aplicar a hijos, a familiares, a hermanos en la fe. Amén. Por favor, suscríbase al canal. Por favor, dele like. Si encontró que este video lo ayuda y edifica, compártalo con otros, pero dele like. Y suscríbase y comparta este canal de YouTube Paliques con otras personas. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado juntos. Hemos hablado sobre la disciplina. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos pastores y líderes. Señor, aleluya, buenos abuelos. Y que podamos, Señor, ser disciplinados por ti primero, para nosotros entonces poder ayudar a otros en ese proceso tan importante.
Oro por los enfermos, por sanidad divina, por aquellos que están pasando por alguna situación. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Dale like, amén. Suscríbete y por favor también necesito que pongas tus comentarios para saber cómo lo estamos haciendo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto esta semana con la segunda parte. Estoy teniendo como problemas con